Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a presentar a Ricardo López Gotig en su sección Las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ya saben que en las últimas entregas hemos estado eh, avanzando por las edades del totalitarismo soviético después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, más allá de sus propias fronteras, cuando pues conforma un bloque de países y a pesar de que ese bloque da la sensación a través de la historia, cuando uno la mira desde lejos como ahora, que ha sido un bloque monolítico, pues la verdad es que no han parado de haber intentos de liberarse de alguna manera, especialmente en esos primeros años, en la década de los 50. El caso de hoy, por ejemplo, de Hungría es muestra de ello, ¿no? Exactamente, y es un caso muy interesante porque es un intento bastante temprano en el tiempo, el de 1956, el de salirse del Pacto de Varsovia y tratar de convocar elecciones libres, y esto se explica en el contexto de justamente el informe secreto que presenta Nikita Khrushchev sobre los crímenes cometidos por Stalin contra miembros del partido y lo que había significado esa etapa dramática de purgas antes y después de la Segunda Guerra Mundial, y esto va a generar una situación en varios países de Europa Oriental de empezar a pensar si era posible salirse de ese esquema tan rígido. Vimos que en Polonia hubo manifestaciones en 1956 y esto va a tener un efecto también en Hungría. Pero primero vamos a ver un poco los personajes que están involucrados porque no nos resultan muy habituales. En principio tengamos en cuenta que quien realmente gobernaba en Hungría era Matías Sarkozy, que era el secretario general del partido, y que en julio de 1953, un poco para legitimarse, busca a un antiguo ministro que era Imre Nagy. Imre Nagy era muy apreciado porque él no había estado de acuerdo con muchas medidas estalinistas en cuanto al control de la economía. Él buscaba una etapa mucho más gradual de la implantación del socialismo en Hungría, sobre todo lo que tenía que ver con la colectivización de la agricultura, y por eso había un recuerdo positivo de su paso en el gobierno. En julio de 1953 lo vuelve a instalar a Imre Nagy como primer ministro, y lo cierto es que en 1955, en abril, lo retira de ese lugar. ¿Por qué? Porque Imre Nagy estaba intentando una vez más también desestalinizar la economía húngara. Estaba permitiendo la reapertura de pequeños negocios privados, de flexibilizar la agricultura, de permitir eh, mejoras con créditos a los pequeños emprendimientos, y todo esto Matías Rákosi consideraba que era un retroceso importante en la construcción del socialismo. De modo que en abril de 1955 lo retira como primer ministro. Y Matías Rákosi, para buscar de alguna forma congraciarse con el gobierno soviético a partir de 1956, cuando ya comienza justamente esta etapa de la desestalinización de Nikita Khrushchev, Matías Rákosi comienza a liberar presos y él culpa de la represión que él mismo ejecutó, culpa de esa represión a los informes policiales. Es decir, que él se deslinda completamente de toda responsabilidad que haya tenido, ¿no? Él culpa a las investigaciones policiales por haber reprimido a miembros del partido, en especial a Laszlo Rajk. Bueno, lo cierto es que el 17 de julio de 1956, acá vamos a ver cómo es que el gobierno soviético empieza a intervenir en Hungría de una forma más diplomática, más política.
y Anastas Mikoyan viaja a Budapest con el apoyo de Nikita Khrushchev y le pide la renuncia a Matías Rákosi como secretario del partido. Y quien va a asumir es Erne Gero, que devuelve la afiliación a Imre Nagy como miembro del partido. Es decir, Matías Rákosi no solo lo había sacado como primer ministro, sino que incluso le quita la afiliación al partido. Gero le retorna la afiliación a Nagy, no un puesto público, pero por lo menos le devuelve la afiliación. Lo cierto es que lo que va a ocurrir, y esto sí como un efecto de contagio de esas manifestaciones en Poznan, en Polonia, y lo que había ocurrido del retorno de Władysław Gomułka como secretario del partido en Polonia, lo cierto es que esto va a tener un efecto de contagio en Hungría, y el 23 de octubre va a haber una serie de manifestaciones, primero de estudiantes y luego apoyadas por obreros y campesinos y gente corriente en las calles, pidiendo varias demandas. Una era elecciones multipartidarias, el retiro del Pacto de Varsovia, quitar una estatua de Stalin de Budapest, que hubiera libertad de pensamiento, libertad de expresión, libertad de prensa. Lo que pasaba es que dentro de Hungría había tropas soviéticas instaladas. Esto tenía que ver con el Pacto de Varsovia y el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Tengamos presente que Hungría era uno de los países derrotados, había estado dentro del eje en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual había una importante presencia del Ejército Rojo con destacamentos en suelo húngaro. Y esas tropas soviéticas intentan detener las manifestaciones, suponiendo que los obreros apoyaban a la Unión Soviética. Lo que se van a encontrar es que los obreros y campesinos y la gente corriente quería este tipo de reformas que estaban planteando los estudiantes. De modo que este ejército soviético, ya estando presente en Hungría, no continúa con la represión que en principio habían salido a hacer, y el 25 de octubre va a asumir János Kadar como nuevo secretario del partido, y lo cierto es que este nuevo líder del partido va a convocar a Imre Nagy una vez más como primer ministro. Ahora, lo que vamos a ver es que Imre Nagy fue evolucionando en su pensamiento y él se había convencido en la necesidad de disolver al partido. Se pliega a los deseos de estos manifestantes sobre salir del Pacto de Varsovia, la necesidad de convocar elecciones libres, y de hecho, inmediatamente, el 30 de octubre, él incorpora a antiguos políticos de partidos opositores, ¿no? Por ejemplo, el Partido de los Pequeños Propietarios, rehabilita el Partido Socialdemócrata, y de hecho propone que Hungría se retirara del Pacto de Varsovia, que se declarara neutral bajo protección de las Naciones Unidas, y esto va a motivar a que Nikita Khrushchev decida que a partir del 1 de noviembre empiezan a entrar nuevas tropas soviéticas. Ellos decían que las que estaban ya instaladas estaban contaminadas, de modo que envían nuevas tropas soviéticas, y el 4 de noviembre comienzan una fuerte represión contra los manifestantes que se estaban expresando a favor de Imre Nagy en varias partes del país, no solo en Budapest, sino era una situación generalizada. Se habían comenzado a organizar asambleas de estudiantes, de obreros, de campesinos a favor de las reformas que estaba estableciendo Imre Nagy, y por otro lado, János Kadar se había refugiado en la Unión Soviética. Lo que va a ocurrir es que Imre Nagy se va a refugiar en la Embajada de Yugoslavia. Tengamos en cuenta que era uno de los países críticos a lo que ocurría en el Pacto de Varsovia, pero cuando se le otorga el salvoconducto, suponiendo que iba a poder exiliarse,
lo detienen y lo remiten a Hungría. Luego va a ser ejecutado, enjuiciado y ejecutado el 16 de junio de 1958. Esto era una señal muy fuerte por parte de Nikita Khrushchev sobre los límites de la desestalinización. Es decir, había una autocrítica a lo que había sido las purgas en la etapa stalinista contra miembros del partido, pero básicamente lo que se va a exigir es que los países dentro del Pacto de Varsovia se mantengan fieles a esta alianza defensiva militar y, por el otro lado, que el monopolio del poder quede en manos del Partido Comunista. De modo que se restaura la censura, el monopolio del partido, se detienen a miles de manifestantes y János Kadar va a seguir en el poder como secretario del partido hasta 1988. Con variantes, ¿no? Porque él en los años 60 va a establecer lo que se va a conocer en la jerga de la época como el socialismo goulash, porque va a flexibilizar la economía, va a permitir la existencia de pequeñas empresas, lo cual va a facilitar mucho en 1989, 90 en adelante la transición a una economía de mercado. Pero lo cierto es que acá vemos cuál era el límite de la Unión Soviética con respecto a estos países que eran verdaderos satélites, porque toda manifestación de posible independencia o de búsqueda de un esquema neutral con respecto a los dos bloques de poder estaba absolutamente prohibido. Bueno, vemos cómo esta respuesta a la ocupación soviética va evolucionando, pero también vuelven los antiguos vicios del poder centralizado, ¿no? Es decir, pocos años antes, Nikita Khrushchev había sido el que lideró la salida del estalinismo, el culto a la personalidad, y permitió ciertas libertades, pero hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Ya cuando se hablan de libertades de los países satélite, pues ya parece que estamos hablando de otra cosa, ¿no? Esto hay que entenderlo también en el clima de una guerra fría, ¿no? Exactamente. La verdad es que visto desde la perspectiva desde hoy, lo de Imre Nagy fue sumamente audaz. En lugar de tratar de tener alguna situación un poco más cómoda, apostó a una salida demasiado abrupta, demasiado rápida y sin tener en cuenta cuáles eran los límites que podía tener Hungría en esas circunstancias. Bueno, como siempre, Ricardo López Gotig, te agradecemos estas iluminaciones históricas para seguir avanzando y comprender cómo ha ido evolucionando el totalitarismo a lo largo del siglo XX. Te emplazamos, como siempre, para la semana que viene. Muchas gracias. Muchas gracias y un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.